Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre, su canal y su servidor Waldo Quiñones le traen los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Waldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a este su canal, a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y me voy a trasladar a Europa, ¿ok? A Europa, una Europa en la cual se empieza a mirar prácticamente la fragmentación. O sea, comienza a craquearse prácticamente la Unión Europea. Ya comenzó precisamente por la diferencia de una y otra nación y por supuesto su dependencia de Rusia. Ya empezó. Ok, vamos. Le voy a exponer con hechos y noticias cómo la Unión Europea a este punto en que va caminando, tarde o temprano tendrá consecuencias y por supuesto muchas naciones decidirán no continuar con este organismo. Van a buscar alguna otra forma de independencia. Esto es una lógica. Ok. ¿Gracias a quién? Gracias a Rusia. Y esto me recuerda a mí, antes de empezar, le doy un pequeño comentario. Para muchos analistas, medios de comunicación, especialmente los analistas pagados, me imagino, o invitados por los grandes medios de comunicación corporativos, que desde que inició precisamente la operación especial de Rusia hablaban de que Rusia pues no era nada, no tiene poder, es una economía que no sirve, es una economía que tiene el peso que puede tener España o que puede tener Italia o que puede tener alguna nación, cualquier otra nación. Es algo simple, ¿sí? Es algo simple, señores. Tanto así que los mismos organismos internacionales como la ONU, el mismo Fondo Monetario Internacional advierten que si Rusia, que si hay una ruptura económica totalmente entre Alemania y Rusia, tendrá consecuencias y secuelas a nivel internacional y por supuesto los resultados serán catastróficos para todos. Ok, cuando hablan de este tipo, cuando hablan de esta manera, entonces no estamos hablando de que Rusia es cualquier nación. Y no estamos hablando de que tiene la economía que tiene Francia, o que tiene España, o que podría tener Turquía. Porque yo le garantizo que si España cae, puede afectar, pero no le importa a la mayoría del planeta. Puede caer Italia económicamente, y le garantizo que se sienten los efectos, pero no como los están sintiendo con Rusia. Entonces, ¿qué significa en realidad? Viendo todos los efectos económicos, todos los problemas que ha causado en las grandes instituciones, viendo cómo el mundo se ha visto afectado justamente por Rusia, entonces estamos hablando, lo digo con responsabilidad, de que Rusia se encuentra entre las principales potencias económica, política, social y militar del planeta. Solamente que no les gusta decir que Rusia se ha convertido en una de las principales potencias del planeta. Guste o no lo que yo diga, vea el análisis, vea cómo México a veces está en problemas, a nadie le interesa y no afecta a nadie. Italia o España están en problemas, ¿a quién le afecta? A nadie, ¿a quién le importa? Estamos hablando de Rusia y todos los efectos que está teniendo, ¿ok? Económico, político, social y militar. Entonces, ¿es o no es una potencia? Eso lo dejo ahí. Yo solamente pongo el hecho, le doy los facts del por qué. Allá cada quien que saque su conclusión. Pero vamos aquí a lo importante, que está pasando pues con Rusia, con ese enorme poder que tiene, ha fragmentado completamente a Europa. No solamente fragmentado, si continúan obviamente amenazándola y no se sientan a dialogar con Rusia, las consecuencias serán nefastas, no solamente para Europa, sino para el mundo entero. Yo le he dicho una y otra vez. Entonces, aquí aplica, guste o no, aunque muchos me dejaron por ahí algunos comentarios medios soeces y medios desagradables, no me importa a mí. Aquí quiero que venga la gente que quiere escuchar la verdad y que quiere escuchar buenos análisis. No cualquier tonto que se cree la propaganda de los grandes medios de comunicación corporativos y que cree que porque ellos le dicen esto es azul, aunque sea amarillo, tiene que mirarlo como azul. No, yo miro claro el mundo. Y aquí vamos a otro punto interesante. Ya les dije, Rusia está prácticamente, ya se craqueó. Y obviamente la Unión Europea está en problemas, en serios problemas. Están divididos, se están dividiendo. ¿Por qué?
por Rusia. Ok, pero vamos a los puntos clave para que no vea que yo le estoy mintiendo. ¿Qué es lo que advierte la Organización de Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional? Si hay una ruptura entre el gobierno de Alemania y el gobierno de Rusia, tendrá repercusiones fatales para la economía a nivel global. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que Alemania es el motor de Europa. El motor de Europa. Sin Alemania, prácticamente Europa es un cascarón. Yo lo digo con responsabilidad. Si Alemania cae económicamente, perjudica a toda la Unión Europea, o la Unión Europea se va a pique. Pero ¿de quién está acompañada Alemania? ¿Cuál es su principal socio, amigo y aliado energético y en cuestión económico? Rusia. Entonces, ¿quiénes son los importantes aquí? Rusia y Alemania para la Unión Europea. Y como están divididos, ya enfrentados, ahí tienen las consecuencias. Bueno, para un buen analista entiende lo que está pasando. Esto yo se los dije y advertí una y otra vez. Pero vamos aquí. Cuando digo que ya prácticamente están fragmentados, ahora voy precisamente con otra noticia importante referente a la señora Marine Le Pen. Y hablo precisamente de la candidata francesa que se está disputando la presidencia, o digamos, sí, la presidencia de Francia con el señor Emmanuel Macron. Marine Le Pen, que yo he venido exponiendo de ella y que me gusta como candidata. Independientemente, yo no soy alemán, pero me gusta su forma de ver las cosas. Aunque dicen que es extremista, pero total, es nacionalista. Pero ¿qué es lo que dice la señora Marine Le Pen? Bueno, si la señora Marine Le Pen llega a ganar la presidencia, continuará con las medidas de seguridad de manera conjunta con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero saldrá del organismo. ¿Ok? Saldrá del organismo. ¿Qué más quieren mis hermanos franceses? No pertenecer a un organismo que les ha robado completamente su libertad y democracia. ¿Ok? Eso es bueno. Pero creen que va a ganar. Ella más o menos en la última votación obtuvo el 27.7% y Emmanuel Macron me parece que por ahí el 30.5, 30.3, porque cada quien tiene un sondeo diferente. Pero por ahí va, más o menos como 3 puntos de diferencia. Pero se puede precisamente en estos días, precisamente si se aplica la señora Marine Le Pen, podría convencer a los incrédulos a votar por ella y podríamos tener una sorpresa. Y si dice que va a salir de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues sería una bendición para los franceses y para la mayoría de los ciudadanos comunes y corrientes de Europa. Pero bueno, yo no quiero meterme en política, nomás le digo esto. Pero vamos ahora a lo que digo. Hay una ruptura. Vamos aquí. Canciller de Austria, ya hablo de Karl Nehammer, que afirmó lo siguiente, ¿ok? Afirmó lo siguiente, y hablo precisamente el que se reunió con el señor Vladimir Putin. Afirma que Austria, Hungría, Croacia y Alemania no impondrán más sanciones en contra de Rusia, ni pondrán un boicot ni a su petróleo, ni a su gas. ¿Por qué? Que ya lo dijo, estas naciones ya no van a continuar, no van a imponer un embargo al petróleo, ni al gas, ni a nada que se le parezca. Y sin embargo, muchas de estas naciones, si tienen que pagar en rublos, lo van a hacer en rublos. ¿Por qué? Muy simple, porque Alemania, Austria, Hungría, Croacia son los que más dependen del gas y el petróleo ruso. Si le ponen embargo o sanciones o bloquean, son las primeras que caen. Y van a pensar en su gente, no en lo que quiera el resto de Europa. Se está fragmentando. Ellos ya dijeron que no. Si el resto quiere hacerlo, es su problema. Esa es una fragmentación de la política de Europa y Estados Unidos, guste o no lo que yo diga. Zelensky rechaza. Aquí le voy a dar un punto importante, ¿ok? Nomás para que vea cómo Alemania ya se está cansando, porque está pagando muy caras las consecuencias y es el más perjudicado de las sanciones que han impuesto en contra de Rusia. Y es el que más necesita de Rusia. Y hablo precisamente de Alemania. Precisamente por eso el señor, y hablo precisamente de Frank-Walter Steinmeier, y hablo precisamente del presidente de Alemania, fue rechazado por el señor Volodymyr Zelensky el pasado 10 de abril, 10 y 11 de abril, cuando se reunió precisamente el ministro de Austria, Karl Nehammer, allá con él.
Lo iba a visitar también el presidente de Francia, Frank-Walter Steinmeier. ¿Y qué hizo el señor Zelensky? Rechazó al presidente de Alemania. Por supuesto que esto ha molestado a los políticos, así también como a los ciudadanos de Alemania, porque son los que más dinero han puesto precisamente para apoyar a Ucrania desde el Maidán en el 2014, y hoy lo rechazó. Según el señor Volodymyr Zelensky, porque no le han entregado suficientes armas, porque fue uno de los que apoyó supuestamente la construcción de Nord Stream 2 junto con la señora, estoy hablando de, la ex primer ministro de Alemania, Angela Merkel. Precisamente porque es parte de ese gran negocio del Nord Stream 2. Y si ya estuviera abierta la válvula del Nord Stream 2, no tuvieran ya ningún problema en toda Europa. Entonces, ¿quiénes son los tontos? Bueno, pero precisamente por el rechazo del señor Volodymyr Zelensky, las cosas se ponen peor para el señor Volodymyr Zelensky, porque Alemania es el motor de Europa. Y si Alemania decide cambiar de decisiones y arrimarse a Rusia, prácticamente acaba con la locura del resto de Europa. Yo he dicho, es una estupidez para mis hermanos alemanes o para los europeos que sigan con esta locura. No beneficia a ninguno, únicamente a Estados Unidos, especialmente al complejo militar industrial, a las grandes empresas como Boeing, Lockheed Martin, Raytheon y otras empresas que están haciendo su agosto a costillas, no solamente de llevarlos a la miseria y a la pobreza, sino enviarles y venderles más armas. Pero bueno, yo no me meto en asuntos, yo no me estoy diciendo. Al final el único perdedor es toda Europa, especialmente Alemania, y Estados Unidos el único ganador. Por el momento, aunque a la larga perdería todo, pero bueno, ya lo he dicho una y otra vez, vamos aquí a lo punto. Pero eso es bueno, el señor Volodymyr Zelensky ya mostró quién realmente es. Pero hay otro punto importante referente a esto. Okay. Fuerzas de seguridad e inteligencia detienen al opositor Víctor Medvedchuk, y hablo precisamente de un opositor allá en Ucrania este pasado 12 de abril. Imagínese usted a un opositor. ¿De qué lo acusa el señor Volodymyr Zelensky o las fuerzas de seguridad justamente de Ucrania? Supuestamente de ser un agente ruso, trabajar para el gobierno ruso. Bueno, este señor Volodymyr Zelensky, al detener al último de los opositores de Ucrania, se ha convertido en un verdadero dictador, porque los 11 partidos políticos existentes o que había han sido prácticamente borrados de Ucrania por el señor Volodymyr Zelensky. Los medios de comunicación antes independientes han sido totalmente eliminados. No tienen ni está defendiendo Europa ni Estados Unidos una democracia. Está defendiendo una dictadura feroz y rapaz como la del señor Volodymyr Zelensky. No solamente una dictadura establecida y apoyada por nazistas y fascistas. Imagínese usted por lo que está luchando Europa. Esto, un verdadero dictador que ya acabó con la prensa, acabó con la oposición, con los medios, o ya le dio un golpe a la libertad de expresión. Claro, si son medios de Occidente, todos bienvenidos, aquí está su casa, pero nomás hagan lo que yo digo y expongan lo que yo quiero. Así es como está funcionando Europa apoyando a este delincuente. Pero bueno, lo voy a dejar ahí, pero el que me sigue sabe de lo que hablo. Vamos aquí al punto interesante. Ya están fragmentados, así es que vamos aquí. Vamos a otro punto interesante. Mientras que algunas naciones empiezan a buscar su salida, como el señor Viktor Orbán de Hungría, como el señor Steiner precisamente de Alemania, Alemania empieza a reflexionar, o el señor Olaf Scholz, así también como el señor, se puede decir, el ministro de Austria, y hablo de Karl Nehammer. Pues obviamente mientras que estos empiezan a reflexionar y darse cuenta que continuar con esta locura y imponer más sanciones al carbón, al petróleo, al gas, a Rusia, los está afectando más a ellos, han decidido que no. Mientras que vamos precisamente a Finlandia y a Suecia, quienes ya iniciaron precisamente un proceso, están discutiendo allá en Estocolmo la forma de alinearse o formar parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte lo antes posible, o sea, de una manera rápida. Pero no entiendo
no entiendo yo a Finlandia ni a Suecia. Hasta hoy estas dos naciones no han tenido ningún problema, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Guerra Fría, ni en ningún momento. No lo entiendo, porque se supone que son naciones, se puede decir, totalmente independientes, como le pedían a Ucrania, que fuera neutral, y estas naciones son neutrales. Entonces yo no entiendo por qué ahora quieren formar parte de la Organización del Atlántico Norte, por lo que pasa en Ucrania, porque no ven lo que está pasando en Ucrania. Simple y sencillamente en Ucrania, Rusia está respondiendo a algo que no atendieron desde el golpe de Estado. Una guerra en contra de las áreas separatistas o prorrusas o de población rusa en Donetsk y Lugansk, que han estado masacrando por 8 años hasta que cansaron a Rusia. Rusia les puso los acuerdos de Minsk para que se cumplieran, tampoco los cumplieron. No le dejaron alternativa más que tomar acción por su cuenta. Entonces, no le hubiera pasado esto si se hubieran apegado a los acuerdos de Minsk. Entonces, no hubiera guerra en este momento, pero no le cumplieron. Y precisamente por eso Rusia lo hizo. Por otro lado, porque la Organización del Atlántico Norte no debe extenderse más al este de Europa. Y sin embargo, siguen avanzando. Pero vamos aquí, estoy hablando de Finlandia y Suecia. Si son naciones neutrales que no han tenido problemas ni en la Primera Guerra Mundial, que no tuvieron problemas en la Guerra Fría, ahora quieren meterse en la broncota de querer acercarse a la Organización del Atlántico Norte, lo cual obviamente hace lo mismo. Estados Unidos empezar a llevar los sistemas de defensa Patriot a toda su región, que representan un peligro precisamente para la subsistencia de Rusia, y por supuesto que Rusia tendría que actuar por lógica, tendría que actuar en contra de estas naciones y tomar exactamente, hacer lo mismo que está haciendo con Ucrania. O sea, estando bien, quieren meterse. Pero algo en lo personal, ya nada más como un análisis de su servidor Ubaldo Quiñones, esto me hace pensar a mí que pareciera que las élites de Europa y Estados Unidos, muy en especial unos cuantos, no todos, porque están empezando a reflexionar, parece que este golpe económico que están sintiendo precisamente por las sanciones está empezando a hacer a muchos reflexionar. Y veo yo que habían decidido, no sé, Finlandia y el mismo Suecia, hablo de la señora, precisamente la primer ministro de Finlandia, Sanna Marin, y primer ministro de Suecia, que siguen precisamente en Estocolmo, precisamente dialogando sobre este tema, Magdalena Andersson, no las entiendo. Estaban bien hasta ahorita, nadie las había atacado, las estaban respetando, pero ahora quieren meterse en una broncota. Y yo les digo una cosa, como analista que soy, si cometen el error, porque el señor Dmitry Peskov no les advirtió nada, simplemente dijo que advertía que tendría consecuencias y que obviamente no llevaría seguridad al este de Europa ni en toda Europa, sino que al contrario, con estas acciones habría más inestabilidad en toda Europa y más enfrentamientos. Entonces, ¿para qué quieren ser parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte? Pero lo que yo le iba a decir es que yo miro que algunas cúpulas, precisamente algunas élites, especialmente las anglos, especialmente la de Inglaterra y Estados Unidos, como que han puesto todo esto en marcha para tratar de llevar a Rusia. Primero, yo le voy a decir lo que más o menos piensan ellos en ese sentido. Creo que están pensando, ya empezaron la guerra con Ucrania, le enviamos todo el armamento letal que necesite y que requiera para ir debilitando militarmente a Rusia y económicamente. Si se requiere un poquito más, me imagino que están presionando a la señora Sanna Marin y a la señora Magdalena Andersson, ambas, una de Suecia y otra de Finlandia, y dicen, las metemos, las obligamos que entren también. Cuando empiecen a firmar los papeles, Rusia va a respingar y va a tomar medidas. Y esa medida tal vez también pueda ser militar. Claro, lógico que en cuanto mire que estas señoras quieren firmar como miembros de la Organización del Atlántico Norte, por supuesto que va a haber una respuesta militar por parte de Rusia. No va a permitir que la Organización del Tratado del Atlántico Norte se siga acercando a su territorio. No lo va a hacer. Y si tiene que atacar a las naciones que estén a su alrededor, lo va a hacer. Un derecho de cualquier persona que quiere defender su familia. Y Rusia tiene que defender su patria, guste o no lo que yo diga. Esto lo haría cualquier nación inteligente. Pero voy a dejarlo ahí. Entonces yo creo que por ahí van pensando. Irlo debilitando con estas naciones
que todavía no son miembros de la Organización del Atlántico Norte, irlo debilitando con ello y decir nosotros no podemos intervenir, porque si interviniera Rusia aún en esas naciones, en Finlandia y en Suecia, si llegara ese caso, Estados Unidos no actuaría. Los dejaría igual que a Ucrania morirse solos. Entiéndalo. Entonces, ¿qué quieren? Que se vaya debilitando Rusia para que a ver si ya bien debilitado, entonces sí, el montón de la Organización del Atlántico Norte se le va encima y pueden acabarlo. Y creo que todos los pensamientos que tienen están equivocados. Hagan lo que hagan en contra de Rusia, no van a poder. Entiéndalo. Rusia está jugando y está jugando muy bien. Lo que están viendo en Ucrania no es nada comparado con lo que puede hacer. ¿Creen realmente que Rusia es débil? Se están equivocando, se están dando un tiro en el pie, y si piensan que lo pueden acabar utilizando cualquier tipo de acciones en diferentes regiones, están cometiendo el error más grave de su vida. Pero bueno, yo solamente advierto de que se están equivocando. Todo aquel que está apuntando a Rusia se está equivocando y pagará graves las consecuencias. Lo digo, no puedo decir otras cosas porque también hasta por eso me joden, pero bueno, yo le dejo esto nomás para que usted que me sigue sepa que hagan lo que hagan. Rusia tiene todas las cartas que necesita para ir adquiriendo triunfo tras triunfo tras triunfo, hagan lo que hagan y como le hagan. Desafortunadamente, los que no han pensado correctamente es Europa. Yo siempre lo he dicho, pero bueno, ahí se la dejo para la siguiente. Muchísimas gracias.